Sí, eso es importante. Y ahora vamos a empezar con la presentación, Daniel. De todos modos, tú eras el primero en la lista porque era de tres personas, ¿no? A ti te tocaba hoy, ¿verdad? O te toca hoy. No te tocaba porque no te estás escapando, te toca hoy. Entonces, pero Ujú, creo que solo tú vas a poder presentar porque no, yo estoy haciendo tiempo a que esté Mateo y Pablo. Pablo está conectándose ahorita. Ah, ya, por lo menos, no, así no estás solito, Daniel. ujú, Si no es un sacrificio colectivo. Sí, vean, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claro es, y yo lo dije desde el principio, que el curso no es para que hagan un proyecto ustedes completo, porque eso no lo podemos hacer, porque si son 8, 10, 12 personas, es muy complicado acompañarles individualmente a cada persona en un proyecto, sino tener criterios generales de cómo ustedes pueden hacer un proyecto. Y por eso al final la presentación o el trabajo final no va a ser entregar un proyecto, al menos que lo quieran hacer. Yo lo puedo revisar y darle mis ideas, pero quedaría todavía muy corto para poderlo aplicar. Eso tendrían que darle seguimiento ustedes. Y di esa opción o la de un ensayo para que también reflexionen temáticamente su proyecto. Eh, Algo que decía Benjamín y que es importante tener en cuenta es de que no solo es el proceso de hacer un proyecto y del compromiso que ya uno tiene para hacer un proyecto y reflexionar sobre qué pasos hay que dar, sino sobre todo que muchas veces creemos que los proyectos no están conectados a los temas sociales, porque esos no le corresponden a la iglesia. Entonces empezamos a ver, sí, pero ¿de qué me sirve conocer sobre capitalismo, sobre inculturación o qué sé yo, temas que uno considera que no tienen que ver con la pastoral? Pero si vamos a hacer, por ejemplo, una pastoral para migrantes, tenemos que saber algo de cultura, algo de integración cultural. ¿Sí? Si vamos a hacer y también del sistema neoliberal que no permite que se desarrollen ciertos procesos de forma adecuada, ¿verdad? También tenemos que saber sobre leyes, ¿no? Por ejemplo, si vemos los derechos que tienen las personas migrantes, no significa que nos convirtamos en abogados o abogadas, sino que conozcamos que hay leyes y que un proyecto que acompaña a personas migrantes tiene que tener en cuenta eso. Por ejemplo, en el caso de Daniel, cuestiones con la cárcel. Tienen que conocer el sistema carcelario, ¿sí? Y las políticas que hay para hacer un proyecto en las cárceles. No solo se va a ir a meter sin saber cómo funciona. Entonces es eso, también reflexionar a la luz de los temas relevantes actuales en la sociedad. La tecnología, por ejemplo, las redes sociales, cómo funcionan en el imaginario colectivo. A veces queremos no competir, sino queremos construir proyectos que sí, en alguna medida compitan con otros proyectos sociales que existen, pero que sean proyectos pastorales, pero no sabemos cómo usar las redes sociales y entonces nos vemos limitados, ¿verdad? Entonces aprender. Por ejemplo, un proyecto podría ser, para mí un proyecto pastoral, hacer un podcast. Por ejemplo, yo ahorita pensando en Daniel, que es el que va a presentar ahora, pensando, por ejemplo, en una pastoral de la cárcel, hacer un podcast sobre la pastoral de la cárcel para que la gente esté informada de cómo funciona, invitar a gente que está presa, entrevistarla para que salga en ahí. O sea, hay cosas, hay proyectos que uno cree que no tienen que ver con la iglesia, pero sí tenemos que conectarlos, pero para eso tenemos que conocer sobre redes sociales, cómo subir un video a YouTube, cómo hacer un podcast en Spotify o qué sé yo, en esas plataformas, ¿verdad? O saber que existen por lo menos. Entonces eso fue también el interés un poco de este curso, que fuéramos abriendo las posibilidades de los mecanismos que hay para hacer más efectivos nuestros proyectos pastorales. Pero bien, esa era la idea. No sé si alguien quiere comentar algo antes de que empecemos con las presentaciones, porque ahora ya hay dos personas que pueden presentar. Bienvenido, Pablo. Estábamos esperando por lo menos a alguien más. Mateo Buenos días, escribió, profe. sí, que Perdón que me tiene. conecté, es que estoy en el teléfono y entonces me costó mucho poder conectarme. Profe, yo le mandé ahí por correo la presentación mía. Usted Ya, sería tan amable ahora cuando yo presente que usted la pueda proyectar. Es ya, que como claro, yo está. la puedo proyectar con gusto. Voy a ver si la tengo ya aquí. Ah, ya, aquí tengo a saber. Ok.
Entonces los criterios para la presentación, se los quiero recordar, tiene que ser entre 10 y 15 minutos. ¿Sí? Ni menos ni más, porque creo que ese es el tiempo apropiado para una presentación. Al terminar la presentación, cada persona de las que están aquí tiene que hacer, por eso van oyendo la presentación o viéndola y haciendo sus apuntes y un comentario a la presentación. ¿Estamos? Y les voy a explicar cómo va a funcionar esto solo para que lo tengan en cuenta. Ustedes, como hacen su comentario aquí, directo, en vivo, ¿sí? Esto queda grabado y va a aparecer en el video. Pero las personas que están llevando asincrónicamente el curso no pueden hacer un comentario aquí en directo. Entonces, estas personas van a tener un foro solo para ellas, en donde les voy a colocar el video ahí, la parte de las presentaciones, y ahí van a hacer sus comentarios, un comentario a cada presentación. Pero aparte tienen que participar en el foro colectivo, que yo siempre pongo ahí un tema sencillo para estar dialogando. ¿Les parece? Entonces, por favor, un comentario puntual al tema. No, traten de que no sean preguntas para que la persona no tenga que volver a hablar sobre su proyecto, sino más bien un comentario. ¿Qué piensan? Breve, 1 o 2 minutos, un aporte breve, un comentario a la presentación y así cada persona. Y al terminar esa primera presentación y esa ronda yo si considero necesario hago también una intervención y si no, yo al final hago el cierre, al final de las dos presentaciones. Pero posiblemente también opine al terminar la presentación de la primera persona. ¿Estamos? Esto es en cuanto a las presentaciones de hoy. Una cosa que no quería que se me olvidara, y disculpen que lo haga antes de la presentación, pero si no después se me olvida, ya no lo tratamos, yo les comenté, si te recuerdas, Isaías, de que el 19 que hasta nos reímos, de que el 19 querías presentar, pero que no iba a haber clase, si hay clase. Sí. Me acaban de informar, no sé si a ustedes también les informaron, que sí hay clase el sábado de Semana Santa. Para mí es algo muy raro porque yo lo había puesto en el sílabo o en el programa feriado esa semana. O sea, nosotros no tenemos feriado como docentes, obviamente, porque tenemos nada más los 2 días de feriado que dan, pero deberíamos de trabajar. O sea, para mí no es el problema, sino yo siempre pienso como estudiante. Estudiantes, Semana Santa generalmente lo tienen libre, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo resolvemos eso? ¿Ustedes pueden participar el sábado ese? Vean, las cosas no cambian mucho. Si nos reunimos ese sábado, el último sábado, lo dejamos para cerrar ya el curso. Ya no tendríamos prácticamente nada, una semana para que entreguen los trabajos y ya solo nos reunimos para cumplir con el requisito de reunirnos. Pero si venimos ese sábado, pues tenemos que venir o hacer algo, porque lo que podemos hacer es reunirnos otro día, es una propuesta que dan ahí pero yo no creo, ¿verdad? Sábado nos reunimos y tal vez no lo hacemos tan largo, solo las presentaciones de esa semana y ya, no sé qué les parece. O sea, si nos reunimos el sábado de Semana Santa, ¿verdad? Porque si no tenemos que decidir en una alternativa y solo hay dos alternativas. Una es reunirnos otro día. Y otra es que hagamos la clase de forma sincrónica, pero yo les tendría que poner una tarea adicional para que la hagan. Yo eso lo siento como que ya han hecho mucho en el curso. Entonces, sí, como que no. Entonces yo creo nos reunimos, si les parece, solo escuchamos las presentaciones de ese día, nos reunimos, digamos, lo que duren las presentaciones y nuestras intervenciones y cerramos 1 hora, hora y media y cerramos. ¿Les parece? Parece sábado. Está bien, profe, por mí no hay problema. Está muy bien. Perfecto, entonces dejémoslo así y ahí queda grabado para las personas como Mateo y ¿quién más hace falta? Creo que solo Mateo, para que esté enterado de las personas que lo llevan sincrónicamente. Ok, entonces solo eso era y lo otro es tal vez solo mostrarles así muy brevemente también para que no se me olvide esto que tengo aquí es la presentación en clase del proyecto. Tengo también para el proyecto y para el ensayo. ¿Cómo voy a poner? Esto se los voy a poner también en la plataforma para que lo tengan, que sepan cómo voy a evaluar. Pero esta es la forma como yo evalúo.
Si se dan cuenta, aquí yo tengo una prueba de que si alguien, claro, va a llevar el nombre de la persona y cumple con las instrucciones de los 10 a 15 minutos, la exposición temática es coherente, digamos, los contenidos, el enfoque o la idea principal se comprende, la gestión de la información que maneja, por ejemplo, si dice hay mucha pobreza, no es lo mismo que decir en tal contexto hay tales índices de pobreza, si maneja esa información, y la ortografía y redacción para que en la presentación por lo menos no hayan errores ortográficos, porque eso queda grabado, ¿verdad? Entonces, son las áreas que se le pone un puntaje y ahí están las claves del puntaje, esas ya las conocen porque las puse en las otras rúbricas de evaluación, ¿sí? De 5 hasta el 0, digamos, ¿verdad? Y el puntaje máximo es, aquí hay un error, es 25 el puntaje máximo, y este puntaje se convierte al porcentaje establecido para esta tarea. ¿Estamos? Es solo para que lo tengan de cómo estoy evaluando esto y cómo voy a evaluar las otras, los trabajos finales. Entonces, ahora sí, Daniel, estamos en tus manos. El profeta Daniel ahí ya puede comenzar. Está bien, ¿verdad? Puedes hacer tu presentación, tú la vas a poner ahí directo, ¿verdad? Sí, profesor, puedo compartirlo. Perfecto. Entonces te dejo y ya sabes, tienes entre 10 a 15 minutos y después una ronda de comentarios. Muy bien, muchas gracias, estimado profesor, compañeros, compañeras. Ha sido un placer con ustedes llevar este curso y todavía, ¿no? Vamos a seguir escuchándonos, apreciando el trabajo que hacemos. Yo, viendo la guía de ensayo, también encontré que se puede presentar de manera literaria. Así que en esta ocasión, ¿no? Como un adelanto al ensayo final, voy a presentarles de manera literaria, como también va a ser el final del ensayo. Son las pautas de ensayo de la pastoral carcelaria que se lleva a cabo en Huancayo, Perú. Tenemos ahí un dibujo de un torreón, pero la pastoral carcelaria nace dentro de prisión, ¿no? Como ven ustedes, la pastoral carcelaria. Y la pastoral carcelaria se basa en una palabra griega o una palabra compuesta con el griego desmos, significa cadenas o prisión. De ahí sacamos el término desmoteología. La desmoteología no es una doctrina, es un gemido y un canto, una paradoja divina. Las cadenas que oprimen se vuelven instrumentos de una sinfonía proscrita. Aquí, el reino no es promesa lejana, es el abrazo del preso que dice, nadie es ilegal aquí. Es la fogata de los excluidos donde arde, eterna, la zarza de lo sagrado. Porque donde están dos o tres encadenados, allí estoy yo, dice el Cristo de los calabozos. Primera parte, la pastoral de Filemón, caridad que encarcela. O la pastoral de los bienintencionados, aquella que Filemón ejerció con manos llenas de pan, pero vacías de fraternidad. Llegaba a las prisiones con Biblias doradas, estadísticas de salvación y un discurso que olía a incienso y paternalismo. Pobres presos, murmuraban, mientras los miraban desde el otro lado de los barrotes, como si las rejas no dividieran cuerpos sino almas en vitrinas. Ay, Filemón, creíste cumplir con demostrar amor a tientas, pero nunca preguntaste si Pablo tenía frío del cuerpo o del alma. Filemón, el paternalismo dorado. Filemón, señor de letras y limosnas, cuyas manos olían a incienso y monedas, quería cumplir su deber con Pablo. Le envió panes bien horneados y una manta fina para el frío de la prisión. He hecho mi parte, murmuró a los esclavos mientras ajustaba el anillo de su autoridad. No supo que la caridad sin hermandad es solo un eco vacío en los muros del poder. Pablo, el preso, era para ellos objeto de misericordia, no sujeto
de revelación. Segunda parte, Onésimo y Apía, la subversión del amor. Mas he aquí que Onésimo, el fugitivo, el que debía ser recuperado como propiedad perdida, volvió, pero no para arrodillarse ante el amo, sino para sentarse en el suelo de la cárcel y partir su hambre con Pablo. Y Apía, la esclava silenciosa, tejía redes en la sombra, no de lino para Filemón, sino de complicidades sagradas. No somos salvadores, susurraba Apía, somos cómplices de la libertad que nace entre rejas. Onésimo el ladrón de las estrellas, pero Onésimo el siervo arrepentido, cuyas manos guardaban el mapa de las grietas, no llevó a Pablo migajas de la mesa del amo, llevó su propio cuerpo como ofrenda y se quedó en la cárcel, no por obligación, sino por Kairos. Onésimo el ladrón de estrellas. Hermano, le dijo a Pablo, y esa palabra fue un sacramento. Juntos descifraron las escrituras entre los barrotes y descubrieron que el Evangelio no se predica con sermones, sino con el silencio que comparte el último sorbo de agua. Onésimo, el teólogo, clavaba en las paredes, el que convirtió su fuga en un acto de permanencia y las cadenas en instrumentos de sinfonía libertaria. Parte 3. Apía, la tejedora de rebeldías. Había la mujer esclava que hilaba lino para Filemón, pero cuyos dedos secretamente bordeaban redes de solidaridad. Fue cómplice de Onésimo. Ella, la que sabía dónde guardaban las llaves, la que memorizaba los turnos de los guardias, la que escondía trozos de queso entre sus ropas para llevarlos a Pablo. No era ayudante, sino hermana en conspiración. No somos benefactores, susurraba Onésimo, sino somos ladrones de dignidad. Parte 4. La noche del pan robado. Y aquí el relato se volvió mito. Una noche mientras Filemón dormía, soñando con su nombre escrito en mármol, Onésimo y Apía celebraron una cena clandestina en el rincón más húmedo de la prisión. El pan era duro, el vino agrio, pero Pablo con voz de trueno bajo dijo, este es mi cuerpo, roto como los grilletes. Y Apía, repitiendo el rito, con un hilo de su manto atado a la muñeca, añadió, y esta es nuestra sangre, la que corre sin permisos de los amos. Parte 5. La ironía divina. Filemón nunca supo que su caridad fue solo un decorado en el drama verdadero. Onésimo y Apía, los excluidos, los sin nombre, habían practicado la desmoteología antes que el término existiera. Amor sin pedigrí, fe sin permiso, y una iglesia que nació en el único lugar donde Dios no tiene templos, la celda de los nadie. Postdata. ¿Qué es un amo frente a un preso que ora? ¿Qué es una limosna frente a un pan robado en nombre del reino? Onésimo, Apía, nombres olvidados en los pórticos de la historia, pero escritos con fuego en el libro de los justos, porque al final solo quedará el rumor de los pasos que se quedaron y el eco de las cadenas que al romperse sonaron a gloria. Parte 6. ¿Qué hacer ahora? La desmoteología en el siglo XXI. 1. Derribar el púlpito del paternalismo. Ya no más pastorales que hablen desde arriba, como Filemón dictando órdenes a sus siervos, que la voz surge del eco de los calabozos, donde los Pablos de hoy sean profetas, no casos de estudio. 2. Fugarse para quedarse, como necio. La verdadera pastoral no entra por la puerta principal, sino por los túneles de la solidaridad clandestina. Ser fugitivos del sistema que convierte el dolor en cifras y quedarse como Onésimo a morder el mismo pan amargo de los presos. Parte 3. Tejer redes, no limosnas, como Apía. Las Apías del siglo XXI no llevan donativos. Saben que la verdadera ayuda es un teléfono escondido para denunciar torturas, un abogado que no pide fama, una liturgia celebrada
con el vino contrabandeado de la dignidad. 4. La cárcel como centro, no como campo misionero. Que las iglesias dejen de ver las prisiones como territorios para conquistar y la reconozcan como santuario de lo sagrado fracturado, donde Dios no llega en forma de sermón, sino en el código compartido de un preso que enseña a otro a leer entre líneas la palabra libertad. 5. Abolir las prisiones del alma. Mientras Filemón seguía contando sus buenas obras, Onésimo y Apía abolían en silencio la peor de las prisiones, aquella que convierte al oprimido en objeto y al opresor en benefactor inconsciente. Conclusión. Un nuevo himno para los nadie. La pastoral carcelaria del siglo XXI no se escribe con tinta de informes, sino con las lágrimas y el sudor de los que, como Onésimo y Apía, descubrieron que el evangelio verdadero no cabe en los registros de Filemón, pero sí en el gesto de quien, en vez de decir, yo te ayudo, susurra, aquí estoy, hermano, hasta que las cadenas se vuelvan cenizas y esta celda un umbral del reino. Postdata profética de transformación. Cuando los muros caigan, no se recordarán los nombres de los Filemones, sino de los Onésimos que se jugaron hacia adentro, y de las apías que convirtieron los hilos de esclavitud en redes para atrapar estrellas, porque al final solo quedará el rumor de los que supieron que la verdadera pastoral no visita prisiones, las habita. Muchas gracias. Esta, este ensayo va dedicado a, primeramente a las miles y miles de hermanas de las iglesias que van a la cárcel y adoptan a los presos y presas como hijos, ¿no? Y a los hermanos varones también que las apoyan, que se hacen prisioneros también con los hermanos que están en esta ciudad llamada cárcel. Es un pueblo prisionero que se encuentra esparcido por toda Latinoamérica, miles y miles de migrantes que son acogidos por las rejas y los candados, a quienes nosotros como creyentes debemos convertirnos, si queremos realmente hacer una pastoral carcelaria, no una pastoral penitenciaria. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias, me parece muy interesante. Yo después todavía quiero hacer algún comentario, pero lo voy a dejar para el final. Eh, no sé si seguimos el orden como les tengo en la pantalla, para que no les parece. Sí, para que hagan su comentario, que me imagino que tienen ya algún comentario a la presentación de Daniel. En el orden que tengo tengo de primero a Yena, después a Benjamín, después a Isaías, después a Fátima, después a Pablo. Sí, así está el orden. Después sigue Daniel, pero Daniel fue el que presentó. Así es de que un comentario, como les comenté anteriormente, tratar de que no sean preguntas a Daniel, sino más bien una reflexión sobre lo que él presentó. Sí, yo después le voy a hacer algunos comentarios, tal vez en forma de pregunta, pero más por la cuestión del trabajo que va a presentar, no tanto, digamos, del contenido temático, pero eso sí ustedes lo pueden hacer. Así es, Jenna, ¿tienes algún comentario sobre lo que presentó Daniel? Daniel, me gustó mucho la estructura de tu presentación y dijiste algo de los túneles de la solidaridad clandestina o algo así, y creo que eso expresa bien la omnipresencia de una verdadera pastoral y que no se olvide de nadie y que está con todos andando en cualquier camino. Y eso me gustó mucho. Gracias, Jenna. Sí, precisamente eso es, ¿verdad? Hacer un comentario a qué nos gustó, qué creemos que hace falta, algo así, ¿verdad? Y por qué nos llamó la atención, porque a mí también me llamó mucho la atención tu presentación, Daniel. Entonces, Isaías, tal vez tú quieres comentar, hacer tu comentario. Bueno, sí, pues la cosa que lo que me ha gustado es que, bueno, por ejemplo, toda la primera parte haciendo sobre la realidad de veras, tanto de los de fuera, pero también de los de adentro, ¿no?
Yo creo que es bueno distinguir esas dos cosas y nuestro comportamiento desde fuera. Y, y la otra cosa es cómo lo entendemos, cómo en el Ministerio Carcelario, cómo lo entendemos esa palabra, por ejemplo, de la caridad, ¿no? Entonces, muchas veces se ha tomado a la cárcel como algo que hay que ir allá y solamente quizás compartir las cosas espirituales. Pero creo que Daniel nos ha dicho que no es así, es mucho más, sino que es adentrarse y es como uno estar dentro de la cárcel misma, porque así se puede ver las necesidades aún prácticas, ¿no? Y hay un llamado, ¿no? Aunque han sido muy poéticos todas las palabras, me pareció. Entonces, ese llamado está para un actuar más allá de solamente exponer lo espiritual o tomar la cárcel como un lugar donde que ya hay que tener personas convertidas allí. Pero creo que la pastoral va más allá que eso en lo práctico, ¿no? Y y eso mostraría ambas cosas, ¿no? Lo espiritual, pero también lo práctico o lo social en el trabajo pastoral. Sí, gracias, Isaías. Eh, Benjamín, ¿puedes probar si ahora te funciona el micrófono? ¿Me escuchan ahí? Ah, sí, perfecto. Así, ahora puedes hacer Ah, tu gracias, aporte. gracias. Muy interesante lo que mencionabas, Daniel, sobre dejar de ver la cárcel como un espacio de conquista, sino verlo como un santuario de lo sagrado fracturado donde se puede hablar entre líneas sobre la libertad. Creo que me surgen más comentarios, incluso dudas, pero no es el espacio, pero me quedo con eso. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Sí, interesante eso eh, eh, sigue así. Fátima. Bueno, a mí también me gustó muchísimo, ¿verdad? La presentación y muy bonito, la exposición, en la manera en que él, la expuso, o sea, de una manera muy diferente. Él, se agarró como del texto de Onésimo, ¿verdad? Como para hablar sobre la realidad eh, de, de los presos, ¿verdad? De lo que ellos están viviendo también en la cárcel. Y también como que se acopló muy bien con la historia de la esclavitud de Onésimo, ¿verdad? Y sus ganas de también ser libre. Entonces, me gustó demasiado, ¿verdad? Esa asociación entre el texto y la realidad. Y la verdad, ese es mi comentario. Gracias, Fátima. Pablo, qué comentario nos tienes? Sí, a mí Daniel ya me ganó con eso, me encantó lo de la prosa poética porque es el género que yo escribo y ya con eso ya quedé fascinado con la presentación. Me gustó mucho la metáfora que hace con respecto a Tía y cómo teje en silencio, ¿verdad? Los hilos estos de la liberación, la restauración, compasión y esto, porque para mí resulta muy cierto, en realidad eso plantea una verdad muy fuerte para mí, que es que en la vida muchas de las causas, por decirlo así, entre comillas, más nobles o más fuertes y más profundas, se tejen así en silencio. Son de las personas que nadie ve, es decir, son los trabajos que en general la gente no reconoce en la calle y que la mayoría de personas ni siquiera sabe que existen, pero que son los que mantienen a las comunidades y a las personas todavía en pie. Esas dificultades casi siempre van a haber personas o hay siempre personas que están ahí trabajando, que son los que realmente hacen posible un montón de cosas y que son los que siempre están ahí en silencio o en esa otra cara, digamos, como olvidada o no vista, ¿verdad? Entonces eso me gustó mucho. Eso me pareció muy profundo y muy cierto. Gracias, Pablo. Eh, sí, antes de continuar, vamos a ir a dar la bienvenida a Jesús. Ya te estábamos extrañando, bienvenido. Estamos en la fase de presentaciones. Después vas a poder ver el video de la presentación de Daniel, que fue muy interesante. Y
para explicarte cómo va a funcionar esto, a ti especialmente que acabas de llegar, como no viste la presentación de Daniel, no puedes hacer un comentario ahora, pero voy a abrir un espacio, un foro para las personas que no pudieron comentar en directo, como en tu caso, lo van a poder hacer en el foro para comentar. A ti te tocaría solo el de Daniel, porque nos falta Pablo y ese sí lo vas a poder comentar. Entonces, en directo, pero en el otro te voy a poner ahí para que ahí va a haber para las dos personas, para la presentación de Daniel y para la presentación de Pablo, pero solo van a tener que participar las personas en tu caso, solo tienes que opinar sobre la presentación de Daniel, ¿sí? Porque ahora vas a hacer la de Pablo. Daniel, pues yo también quiero hacer mi comentario, no me quiero quedar fuera, porque si no después tal vez por juntarlo todo se me olvida. Me parece muy interesante el trabajo que estás haciendo, no solo por el tema, que el tema creo que es fundamental, la pastoral carcelaria es uno de los temas muy importantes en la vida de la diaconía cristiana. Entonces yo creo que es un trabajo muy importante temáticamente. La forma en que lo presentaste me llamó mucho la atención porque creo que a veces cuando estamos en la academia creemos que solo hay que tener un lenguaje, o cómo decirlo, le atribuimos a lo científico, académico, un lenguaje vinculado a ciertas prácticas un poco, ¿cómo lo podría decir?, eurocéntricas de conocimiento y no tanto un poco que nos llame a usar un lenguaje diferente. Y creo que eso es importante. Ahora bien, una cosa que hay que tener presente es de que creo que esa es una opción personal y no se tiene que hacer así cuando no tengo esa habilidad. Me explico, yo creo que tú tienes esa habilidad y por eso me parece muy interesante. Y aunque dije que no habían preguntas, yo sí te quiero hacer una pregunta, pero es técnica por la presentación del ensayo, ¿verdad? Y como ahora estás presentando el tema, ¿piensas presentarlo algo así? Y con esto no quiero decir que no lo puedas hacer, por supuesto que sí, pero siempre llenando los contenidos, digamos, de lo que se espera de un ensayo. Si lo piensas hacer así, a mí me parece precioso un lenguaje así para un ensayo, ¿verdad? Y pero por eso digo, no para todas las personas, sino para quienes pueden hacerlo. Entonces esa sería mi pregunta, Daniel. ¿Lo vas a hacer así? Sí, profesor, pienso hacerlo así. De todas maneras, viene la misma guía que usted realizó, dice que se podía presentar de manera literaria. Ujú. Eso no significa que no voy a ponerle las citas, por ejemplo, ¿no? Las citas, Sí, sí, claro, llenarlo ahí con algo técnico de sí, las algunas lecturas o cosas explicaciones, así. pie de páginas, y eso, Perfecto. pues, Sí, sí. no, no me tienes que explicar más, después me lo envías, solo era para preguntarte eso, porque sí, eso sí me gustaba saberlo. Entonces, te agradezco, gracias por esa presentación y por el esfuerzo que has hecho, y también les agradezco a todas las personas por sus comentarios, ¿verdad? Y creo que muy interesantes. Pablo, ya tengo tu documento, lo voy a abrir ahora. Bueno, muchas gracias. Mi presentación, bueno, el tema de mi proyecto se llama Arte y Resistencia. Y básicamente lo que busca es crear un espacio para la juventud, aunque el proyecto pues igual es variable porque se puede replicar en otros sectores, digamos, de la sociedad, no solamente la juventud. Pero bueno, por temas de tecnicidad se escoge un público específico y se pone la juventud de Purral. Nada más una aclaración, ahí bueno, mi ensayo va a ser, bueno, mi trabajo escrito va a ser un ensayo un poco más personal, pero para aprovechando el espacio doble de la presentación también vamos a hacer una presentación un poco más técnica de un proyecto hipotético, ¿no? De cómo sería poder llevarlo a la práctica para poder tener ambas presentaciones disponibles. Si quiere, pasamos a la siguiente diapositiva, profesor. ¿Por qué Purral? Bueno, resulta que Purral es el barrio en el que yo nací. Es una comunidad urbano marginal. Está entre los lugares más peligrosos de Costa Rica. Aquí, aquí matan gente diario. Aquí todo el tiempo andan matando gente a mediodía, a 11 a cualquier hora. Ahí usted nada más a un toquecito a cualquier esquina y se encuentra ahí con alguna desgracia. Los niveles de vulnerabilidad que hay en Purral, aparte que es uno de los sectores más densamente poblados de Costa Rica, son los distritos más densamente poblados. Son casi 30.000 personas las que habitamos en este distrito.
y hay jóvenes expuestos a, bueno, a violencia, a consumo de drogas, estigmatización, porque incluso hay prácticas, por ejemplo, hay bancos o hay trabajos que si usted vive en ciertos sectores de Purral, usted no puede aplicar a ciertos puestos laborales. Falta de espacios seguros porque en realidad, bueno, últimamente en los últimos meses ha habido una elevación muy grande de la migración, digamos, de la migración interna para el consumo de drogas. Es decir, ha habido un momento de que usted va por las calles y usted ve gente consumiendo a las 10 de la mañana en las aceras, consumiendo diferentes tipos de drogas. Y ha habido un aumento, pero ha sido como fuera lo común en lo que va de este año. Y sobre todo hay ausencia de espacios para canalizar el malestar y construir alternativas. La mayoría de iglesias y organizaciones en Purral, con el paso cuanto al asunto de construir alternativas más realistas, ¿verdad? Han estado más que todo como en la pura teoría. Las organizaciones políticas los usan como carne de cañón, ¿verdad? Para cada 4 años para las votaciones ahí sí están recogiendo gente en microbuses. Y después de que pasan las votaciones y les han dado el poder político para utilizar los presupuestos municipales, ya y la gente sigue en lo mismo y se olvidan y no crean ningún tipo de alternativa real, ¿verdad? Si quiere pasamos a la siguiente diapositiva, profesor. ¿Qué proponemos en el proyecto? Bueno, proponemos crear un espacio pastoral de expresión artística a través de la pintura y la escritura. Esto, básicamente lo que hace es fomentar la resistencia frente a todo ese mar de frustración, de violencia, de desgracias que pasan en el barrio todos los días, frente a la realidad de que es un lugar en el que las opciones para poder combatir eso esa posibilidad que te da el narcotráfico, el sicariato, todo lo que se da aquí, de que si no tienes trabajo y tienes que comer, tal vez el gobierno, la sociedad no te da opciones laborales, pero la droga sí te da opciones laborales. La droga sí te da opciones de ganar plata para mantener a tu familia, para eh, solventar tus necesidades, entonces no hay espacios para que sean realistas para competir con esas opciones. Entonces el arte lo que hace es, ante una gran cantidad de jóvenes que están acá sin estudiar, que están ahí como en las esquinas, desocupados, hay pocas opciones. Y ante eso, lo que buscamos es fomentar la resistencia como una alternativa diferente a la marginación, a la violencia, a la exclusión que se da dentro de sociedades urbano-marginales. Y sobre todo reforzar la identidad, el sentido de pertenencia y el compromiso social. Eso lo que busca es esparcirse como un virus, crear que unos jóvenes se interesen por otros jóvenes, que las personas se interesen por los demás y crear un poco más de sentido de comunidad al compartir en un espacio en el que la gente pueda inspirarse, pueda descubrir que de pronto tiene más talentos más allá de simplemente vender drogas en una esquina o pertenecer a pandillas que lo que hacen es acortar su tiempo de vida por algún incidente violento que se vaya a dar en alguna esquina del barrio. Y eso lo que buscamos es que la persona pueda crear una identidad que se relacione a cosas que no tengan que ver con la marginación, a que su identidad y su yo se reflejen en algo más que no sea solamente la droga y la violencia, sino que pueda verse a sí mismo como algo más creativo, como algo más productivo y que de pronto pueda despertar otras oportunidades en otras opciones que sea más allá de lo que el barrio siempre ofrece. Si gusta la siguiente diapositiva, profesor. Objetivos generales del proyecto básicamente es crear espacios artísticos, pastorales que fomenten la resistencia creativa en jóvenes de Purral. La palabra resistencia para mí es sumamente importante porque resistencia es eso, es resistir. Es resistir, no es como que se va a combatir o crear algo que vaya mágicamente a eliminar los problemas sociales que existen en el barrio, porque en realidad eso conlleva muchísimas áreas y lo que estamos planteando no es una cura mágica ni una solución a los problemas que se están dando, sino una forma de resistencia, es decir, una forma de que tengan una opción de poder decir no a esas opciones que se ofrecen en la marginación social en la que se habita y poder resistir y a pesar de que existan esas opciones y existan esas realidades en el barrio, poder crear desde el individuo, desde la comunidad, opciones distintas a eso. Los objetivos específicos, lo que buscamos son desarrollar talleres de pintura y de escritura, promover la reflexión sobre la realidad desde el arte
y visibilizar las voces juveniles a través de murales y publicaciones, generar redes comunitarias de apoyo e inspiración. Para mí el arte es sumamente significativo porque cuando uno anda por las calles, ve los grafitis y ve, digamos, las obras en general, cuando una persona pinta, o en las calles, por ejemplo, los mensajes que se puedan ver escritos con aerosoles o con pinturas de diferente tipo, muchas veces la gente lo ve como vandalismo, pero más allá del vandalismo, lo que se puede ver también es un grito de que algo se quiere expresar ahí, ¿no? A veces es un grito de frustración, a veces es una forma de expresar el dolor, que el sufrimiento muchas veces también es una fuente casi insondable de inspiración para poder crear. Y la creación, la creatividad del arte resulta una manera muy eficiente de poder, ¿cómo decirlo? Sobrevivir al sufrimiento diario. El arte crea una manera de ver que entre medio de tanto dolor también puede surgir algunos momentos de belleza y de bien, ¿verdad? Pasemos a la siguiente diapositiva, profesor. ¿Qué realidades se enfrenta Purral? Algunas cosas muy específicas, bueno, zonas vulnerables, desatendidas institucionalmente. En Purral hay una gran cantidad de asentamientos humanos, que popularmente se conocen como precarios. En algún momento Purral eran fincas cafetaleras, históricamente hablando, digamos, y después esas fincas las regalaron en forma asistencialista para que la gente que no tenía hogar pudiera construir sus hogares ahí, pero empezaron a darse una serie de cuestiones sociales y se desató como un virus los asentamientos humanos. Es decir, precarios. De hecho, hay una parte en Purral que se llama Los Cuadros, que es una de las partes más complicadas y más violentas de acá. Y los cuadros se llaman los cuadros porque los asentamientos humanos o los precarios que habían ahí eran cuadros de lata. Cuando la gente veía y pasaba por ahí, lo que veían era eso, cuadros de lata de incontables cantidades de personas que se sentaban ahí con 4 latas en forma de un cuadro, con un techo y ahí vivían. Consumo y venta de drogas, violencia doméstica, es uno de los lugares de Costa Rica con un índice de violencia y venta de drogas de los más altos que hay por acá. Falta de inversión social y oportunidades. La corrupción que hay en la municipalidad en ese ámbito es incalculable. Es uno de los pocos lugares en el país en los que yo he conocido que cada 4 años en las votaciones municipales hay partidos específicos que van con microbuses recogiendo indigentes, recogiendo drogadictos por la calle y les ofrecen puros, les ofrecen pachas de guaro, les ofrecen drogas y los llevan con su cédula a votar. Después los recogen y los vuelven a dejar en sus mismas esquinas para que sigan consumiendo. Y así se hacen con el poder municipal, luego se apoderan de los presupuestos y las inversiones que deberían hacerse se van todas para sus bolsillos y Porral sigue igual o peor de abandonado que los 4 años anteriores. Falta de cultura ciudadana y espacios para el arte. En realidad, no solamente el arte, sino en general la mayoría de espacios culturales se han reducido casi a ninguno de los presupuestos que se supone que son de la municipalidad del gobierno para crear espacios deportivos, para crear inversión en otras alternativas. Son todos nulos cuando los proyectos se crean y van a buscar presupuestos, van a buscar opciones, lo que se topan siempre son con la marginación y con los obstáculos que dice, no, es que eso es Purral. No, es que esa parte es muy peligrosa. No, es que no se puede construir porque todos se lo van a robar. No, es que en esa área de ahí no se puede hacer tal proyecto porque como es tan peligroso pueden paliar a alguien o pueden matar a alguien o pueden asaltarlos. Entonces no se crean proyectos porque les da miedo entrar a las zonas vulnerables de Purral. La siguiente diapositiva, profesor. ¿Cómo lo haremos? Bueno, básicamente es un plan básico, ficticio, digamos, pero más o menos es así. El plan es un diagnóstico participativo. Primero se diagnostica, se ve un pequeño, digamos, diagnóstico de las personas, se hacen encuestas, se hacen una valoración más o menos de las oportunidades, de los espacios disponibles. Convocatoria a jóvenes de la comunidad, se empieza, digamos, un poco de atracción, de información, de ir dando a conocer la idea del proyecto y ver cuánta gente se puede llegar a convocar. Y después de ahí se pasarían a talleres mensuales de pintura y escritura creativa. Talleres mensuales que permitan a las personas poder aprender formas de realizar estas maneras creativas, digamos, de resistir. Y
sobre todo que sea una forma de que la vulnerabilidad, de que sus realidades diarias puedan utilizarlas como inspiración y transformen lo que viven día a día en una manifestación para que el mundo y la gente pueda conocer la misma realidad de Purral violentas, pero de una manera distinta, de una manera que sea, eh, pues eso, creativa. Espacios de reflexión pastoral en los cuales se integren. En los espacios de reflexión pastoral lo que se busca es más que todo como poder crear espacios de interconexión con las comunidades de fe, que en realidad tienen un trabajo sumamente pasivo en el distrito, y que se puedan, digamos, interconectar a un proyecto social aterrizado en las realidades más duras como del distrito, y que se puedan ahí generar interconexiones para que haya un diálogo interreligioso, intersectorial, y que puedan interconectarse para que se pueda generar un proyecto sostenible que involucre a las demás organizaciones, sino que sea como un proyecto aislado como todos los demás, porque en el distrito rural todo el mundo jala para su saco, todo el mundo, todas las organizaciones son súper individualistas y nadie quiere trabajar con nosotros, y que este sea un proyecto que más bien genere una interconexión entre los sectores, entre las iglesias, entre los grupos, y puedan converger en un espacio que sea neutral, que sea de bien social. Y una exposición pública de obras y publicaciones, y lo que busca, pues básicamente, pues, primeramente crear oportunidades para los mismos participantes, sino que también sea un espacio de expresión que pueda ir cambiando el imaginario social sobre los sectores urbanos marginales, y que se den cuenta de que más allá de maleantes, más allá de lugares que son violentos, más allá de lugares peligrosos, también ahí existen seres humanos que tienen realidades, seres humanos que han respondido así porque es la opción que tenían, que tenían otras opciones, pero bueno, en ese momento, eso fue lo que decidieron, pero que eso no les quita, no son por menos humanos, ni son menos, vulnerables o sintientes como cualquier otra persona. Siguiente diapositiva, profesor. ¿Quiénes participan? Hipotéticamente, bueno, jóvenes entre 13 y 25 años, que es uno de los sectores. Ese público se eligió porque en realidad en estos momentos en Porral, los sectores más violentos en los que más problemas están habiendo son justamente en una juventud muy, muy, muy temprana. Se ven las pandillas y se ven los problemas, se ven chicos apuñalados y de muy temprana edad que empiezan a dejar más que antes. Incluso creo que se magnificó un poco más después de la pandemia, donde se mandaron a las casas y ya después no quisieron volver más a los colegios. Artistas locales, escritores, líderes pastorales, como una forma de llamar a los talentos y a los líderes del distrito para que se involucren de manera muy real y muy tangible en las realidades del distrito. Apoyo de iglesias, escuelas, asociaciones de desarrollo y colectivos culturales como una manera de invitarlos a trabajar en equipo y que se combata un poco el fenómeno social del distrito en el que la mayoría de organizaciones están peleadas con las demás y no quiere haber comunicación. En algún momento se trató de hacer un proyecto como una mesa de diálogo en la que se invitaba a trabajar en conjunto a las demás organizaciones, pero se ha intentado hacer varias veces en el distrito y siempre ha sido un fracaso porque nadie quiere trabajar con los demás. Hay mucha división social. La primera fase es el diagnóstico y convocatoria. Se plantea hipotéticamente un mes. En la segunda fase son los talleres creativos de reflexión pastoral, que es una etapa pues igual piloto de 4 meses. La fase 3 es una exposición pública de un mes, y la fase 4 la evaluación participativa, en la cual se empiezan a valorar los resultados y ver qué hay que corregir y volver a iniciar el ciclo. Si gusta, pasamos a la siguiente diapositiva, profesor. Transformaciones buscadas. Buscamos jóvenes empoderados, capaces de narrar su realidad. Eso es importantísimo porque la manera en la medida en la que narramos, en la que entendemos lo que vivimos, podemos cambiarlo. Es decir, la forma en la que eso es lo que se busca, es que puedan comprender desde otra óptica qué es lo que se vive en el distrito, cuál es la realidad. No desde la óptica de siempre, sino desde una óptica distinta, y comprender de otra forma la realidad para poder cambiarla. Visibilizar las problemáticas desde el arte, que sean visibles esas realidades que en realidad no, por la redundancia, nadie quiere ver porque es incómodo, porque son los pobres, son los violentos, son los precaristas, son los maleantes, son la gente del barrio, son la gente del tugurio.
Entonces hay que visibilizarlos para que sepan que también hay humanos ahí. Comunidad que reconoce el arte como resistencia, una forma diferente de reunir a las personas, ya no por la pandilla, ya no por la pelea, sino por la resistencia a esas realidades a través de una manera más creativa de enfrentar la frustración y el dolor de lo que pasa cada día. Creación de redes y sostenibilidad del espacio. Creación de redes, eso básicamente pues intercomunicar a las personas que se creen comunidades diferentes a las del gueto, a las de la pandilla, y que se puedan brindar apoyos entre sí. Y sostenibilidad del espacio, pues que sea sostenible a largo plazo, que se pueda la gente identificar, crear pertenencia y pueda también ellos mismos luego continuar el proyecto, este, más allá de los primeros fundadores, digamos. Y desafíos, pues lo primero es esto mismo que hablamos de la transformación buscada, que sea sostenible, que la gente quiera mantenerlo en el tiempo. Implicación real de la comunidad por estas problemáticas que les explicaba de la gran división que hay en el distrito y superar la visión asistencialista por una propuesta verdaderamente transformadora. Siguiente diapositiva, no sé si es la última ya. Esa es la última. Bueno, entonces básicamente eso es un poco la idea del proyecto. Crear una forma en la que las personas que están en el distrito ya no dejen, no sean solamente vistas como los pandilleros, los indigentes, los consumidores de droga, la gente que es del precario, sino crear una manera de visibilizar y sobre todo de darles a ellos una identidad diferente, de que no se identifiquen siempre como lo que los han catalogado o etiquetado eternamente, sino que les demos darle la posibilidad de identificarse a sí mismos con una manera diferente y que sepan que hay una forma creativa de enfocar toda la frustración, el dolor, las necesidades y que se cree una alternativa pues más constructiva. Gracias, Pablo. Sí, me parece muy interesante el proyecto. Vamos a hacer nuestros respectivos comentarios. Ahora vamos a empezar de la última persona que tengo en la pantalla a la primera, ¿verdad? Para no empezar con llena. Ahora me aparece Benjamín, me aparece al final, que como se conectó de último hora. Bueno, pues primero que nada, Pablo, muy interesante. Yo creo que este es no sé, un proyecto pastoral muy poco común y sobre todo porque me imagino que acercarse a grupos sociales que pueden ser, que son considerados como peligrosos, pues mejor es sacarle la vuelta, ¿verdad? Realmente es un desafío. A mí me llama mucho la atención, tú mencionaste en algún momento al inicio de que la palabra resistencia es una palabra clave para poder entender en general tu proyecto. Y mencionabas que este proyecto no busca como ser una cura mágica o como una solución instantánea, pues de las problemáticas que tú nos compartías. Y me llamaba la atención y yo lo entendía así que por medio de la expresión artística, pues se busca crear lo que llamabas resistencia creativa, ¿verdad? Para reforzar la identidad, visibilizar las voces juveniles y demás. Y pues yo lo entendí más como, o no sé si vaya por ahí, en algún momento quizá no lo compartas o más adelante, no lo sé, como intentar canalizar todo eso para que los jóvenes vayan por otro camino, ¿verdad? Y no utilicen, digamos, pues todo, las drogas y demás, que era lo que tú nos compartías. Interesante, interesante, me gustó mucho, la verdad, la manera, sobre todo tan contextual de hablar tu proyecto por las condiciones que nos hablabas del barrio. Y pues solamente eso, profesor. Gracias, Benjamín. Después sigue aquí Pablo, no, Pablo fue el que expuso. Jesús, bienvenido y esperamos tu comentario. Gracias, profesor. Sí, bueno, a mí me pareció también muy importante el tema. No es un tema muy, digamos, muy común, por decir así, pero sin embargo, esta exposición de Pablo me pareció muy bueno. Le felicito de paso también. Sin embargo, también tengo algunas inquietudes, ¿no? Bueno, una de las primeras inquietudes que tengo es, yo entiendo, el curso es pastorales específicas, ¿verdad? La naturaleza del curso. eh, toda,
toda pastoral da origen a un asunto teológico, ¿no? Y la parte teológica obviamente merece una lectura como tal. Por lo tanto, digamos, requiere un fundamento, un sustento de alguna manera bíblico, ¿no? ¿Verdad? Si no me equivoco, textual. Me parece no haber visto, no sé tan claramente en la exposición de Pablo, algún fundamento bíblico. El resto sí no tengo nada que observar, pero me gustaría, no sé si Pablo nos aclara acá, de qué fundamento bíblico se agarró Pablo o tomó Pablo, digamos, aquí para su proyecto. Eso me parece muy importante, ¿no? Sí, gracias Jesús. Yo creo que ya en otras oportunidades comentó Pablo de que como él no está metido en una cuestión propiamente de iglesia, es una cuestión más de práctica pastoral. Obviamente en la entrega de su trabajo hará una reflexión teológica, eso lo comentó en su momento. Pero también, pero digo yo que después de que los demás compañeros comenten, si gusta, le quedan dos Ah, ok, minutos, yo ok, puedo perfecto. de Después de una oír vez los sacar el final comentarios nos postural. puedes hacer algo corto por el tiempo también, ¿verdad? Profesor, Eh, per- ¿puedo Sí, correcto. agregar un pequeñito detalle nada más? ajá. Quizás con una, no sé, desde mi punto de vista, ¿no? A mí me parece digamos, el Apocalipsis, a pesar de ser textos muy complicados, vamos a decir, sin embargo, un poco retomando la idea de don Juan Stam, me interesó mucho, por ejemplo, cómo él aborda desde una interpretación visual, ¿no? Algunos textos, puesto que ahí en el Apocalipsis vamos a encontrar, digamos, símbolos, cánticos, incluso en algunos momentos arte, ¿no? Ahí, y sobre todo ese espíritu de resistencia, ¿verdad? Solamente eso era para comentar, nada. Gracias, Jesús. Muy bien, entonces ahora le toca a Daniel. Si nos puedes hacer un comentario a la presentación de Pablo, por favor. ¿Cómo no, profesor? Gracias. Me gustó bastante la presentación, ¿no? Las diapositivas, cómo en la diapositiva se puede interconectar tanto lo artístico como lo pastoral o lo académico, ¿no? En este sentido del proyecto. Entonces, es importante, muchas gracias, Pablo. Esa frase que dices, pastoral de expresión artística interconectado con la resistencia, es importante también, ¿no? Y concuerdo con nuestro compañero anterior que decía o que hablaba acerca de la apocalíptica, ¿no? Una forma de resistencia, ¿no? Y que el arte ofrece ese espacio, ¿no? Eh, Como acto profético frente a la opresión y al sistema que no reconocen estos jóvenes a seres humanos, que tienen que ser dignificados, visualizados por la comunidad. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Daniel, por tu comentario. Ahora, Fátima, si pudieras compartir tu comentario para la presentación de Pablo. Sí, la verdad me pareció muy interesante, muy bonito, la verdad. Me gustaron las imágenes que él presentó. Me gustó mucho la entrada, la que él hizo, ¿verdad? Que él plantea y lo dice así como con mucho sentimiento y dice, ¿por qué Purral? O sea, me gustó mucho esa expresión porque lleva mucho, o sea, como mucho sentimiento, como que expresa la situación de violencia, la situación en la que están viviendo los jóvenes, la situación en la que se está viviendo, ¿verdad? Tanto política como económicamente. Eso me encantó. Me gustó mucho también porque pienso que el arte también va a alejar un poco a los jóvenes, ¿verdad? De tanta violencia, de estar viviendo en un mundo solamente de drogadicción, de ver pleitos. Entonces, eso pienso que es muy buen proyecto porque eso los va a alejar un poco de la delincuencia, ¿verdad? Y mantenerles bueno, la mente ocupada, pensando diferente, porque de ahí también es una realidad en la que se está viviendo y en esa forma en la que él está planteando llevar el arte, ¿verdad? Hacia la comunidad de Purral,
para alejar un poco a los jóvenes, me pareció muy, muy interesante y que siga adelante, la verdad. Gracias, Fátima. Isaías, tu Ah, turno. ah, sí, profe, gracias, gracias. Y bueno, agradecerle a Pablo también. Y más que nada, personalmente he visto como una cosa muy nueva en realidad, ¿no? Pensar en un lugar como Pural, y gracias porque podemos conocer Pural a través de más o menos tener una idea. Y he pensado que, bueno, decirle a Pablo que no es el único lugar, quizás también en nuestros países tenemos lugares así, ¿no? Sea grande o pequeña. Y entonces hay una existencia donde que quizás la pastoral no se ha involucrado mucho en realidad, porque se les toma como algo muy aparte. Ahí no puede funcionar quizás una pastoral, quizás eso es la idea que pueda existir. Pero me gusta la propuesta que él hace, que sí se puede crear, cuando dijo, ¿no? Un espacio pastoral para poder, por ejemplo, reforzar la identidad de todas estas personas, ¿no? Y el propósito detrás de ello, más que nada, lo que quizás más me encanta es que de- ir en ese camino de poder visualizarlos a todas esas personas que en realidad son mal vistos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuando hablaba sobre la inversión municipal, no lo hacen porque ya sería un fracaso. Quizás la idea se adelanta con eso, mejor no hacerlo, ¿no? Pero visualizarlos y también y darles una identidad como parte de la sociedad. Creo que eso es tan importante, ir en ese camino, en ese ideal, está tan importante. Y yo creo que también cuando expresaba hacer una conexión, ¿no? Con las comunidades de fe, de cómo ellos pueden introducirse en un mundo así para poder ayudarlos, ¿no? Y hacerlos mucho más visibles a toda esa persona, porque creo yo, desde la perspectiva, digamos, de Jesús, hubiera sido bien importante esa gente, ¿no? Para la fe cristiana, para la comunidad como hijos de Dios o como criaturas de Dios. Entonces, para mí es un proyecto muy llamativo, muy importante, pero que también es un desafío, especialmente para las iglesias, ¿no? Gracias, profe. Gracias, Isaías, muy interesante. Llena, ahora cerramos contigo la ronda de reflexiones. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Porque tengo problemas con la conexión otra vez, por eso apagué mi cámara. Ok, Pero bueno, Pablo, sé por experiencia propia lo importante que es el arte para el desarrollo personal y, digamos, cuánta confianza puede darte la expresión creativa. O sea, me gusta mucho tu proyecto en general, y creo que hiciste un buen trabajo explicando de dónde venía la necesidad de tu proyecto y fuiste muy específico en tu descripción de la realización. Y algo que me llamó la atención es el planteamiento de que las palabras no siempre tienen que ser dichas y que las voces también pueden ser fuertes em, de forma colorida, por ejemplo. Y eso me gustó mucho. gracias, Llena. Uy, si ven, es muy interesante esto de presentar los proyectos, porque no solo son los proyectos en sí lo que presentamos, que pueden ser muy importantes y muy interesantes, sino también como que conocemos más a las personas que presentan los proyectos, ¿verdad? Y eso creo que es bastante rico para un curso. Pablo, entonces querías hacer un comentario sobre lo que planteó Jesús. Sí, por favor, lo voy a hacer muy, muy cortito. Ok, Lo voy a hacer así muy, muy fluido porque es de memoria, ¿verdad? Todavía no tengo, digamos, cómo está escrito, pero bueno, como yo le expliqué al profesor al principio, yo planteé más hacer un proyecto como muy, muy aterrizado en la práctica, puesto que yo no pertenezco a ninguna iglesia, como ya muchos sabrán, yo soy ateo, pero eso no quiere decir que no conozca muy bien las escrituras, los textos sagrados o la realidad de las iglesias, las cuales estudio, porque por eso estudio teología y que he estudiado por muchos años. Y
Y si no me equivoco, en el primer capítulo de Juan, por ahí en el capítulo 14, dice que Dios se encarna, que Dios se hace carne. Y pues justamente eso es lo que se busca con una teología o con un fundamento teológico en un proyecto, y es que esas divinidades se vuelvan carne, es decir, que se encarnen en los márgenes, que se encarnen en lo cotidiano, que se encarguen en la pobreza, es decir, que se hagan fundamentos tangible. Y en Purral el arte se encarna pues en los jóvenes, se encarna en las vulnerabilidades, se encarna de forma concreta en hacer presente eso que tanto se habla teóricamente del reino de Dios y que se haga un reino pues tangible en las realidades que se hacen en la violencia diaria. Y si no me equivoco, por ahí en Lucas, en el capítulo 3, en el capítulo 4, por ahí versículos más, uno después del 10, 18, 17, por ahí, dice que el Espíritu del Señor los ha enviado a anunciar las buenas noticias a los pobres. O algo por ahí dice que el Espíritu los envió a anunciar la buena noticia a los pobres. Bueno, si trabajar directamente con los oprimidos y generar opciones para que ese mensaje a la gente oprimida no sea un mensaje más allá de un mensaje teórico, sino que es un mensaje de buena noticia, de que hay opciones para que puedas salir de tu opresión, que hay opciones para que puedas crear una realidad diferente en la vida, pues bueno, este proyecto es una respuesta directa a ese clamor que existe en las zonas marginadas. Y es que la pastoral, es decir, el primer fundamento más importante es que la pastoral siempre se ha planteado que no puede ser neutra. Y eso es lo que hemos estudiado de un principio en la teología. La pastoral debe estar del lado de los excluidos. Y eso lo enseña los fundamentos teológicos de la teología de la liberación. Ofrecer caminos de liberación, pero ofrecer caminos reales, no caminos teóricos, caminos que se planteen ahí en la cotidianidad. Y en este caso, en la violencia, en la droga, en el sicariato, en lo que enfrentan día con día el barrio. La teología de la liberación, si no me equivoco, Gustavo Gutiérrez y su sobrino dicen que donde hay injusticia, hay pecado estructural. Y es que básicamente lo que buscamos con el proyecto de arte, lo que buscamos es crear una denuncia, una denuncia en forma de resistencia contra esa violencia estructural. Pero esa estructural que no solamente ha sido ejercida por las personas vulnerables o marginadas de la sociedad, sino que también ha sido ejercida desde el gobierno, de las estructuras hacia las personas vulnerables, por la negación de las oportunidades, por la marginación, por el estigma social. Eso es una forma de violencia también. Y eso es una injusticia, eso es un pecado estructural, porque se le niega la posibilidad a las personas de salir de ese estigma que se les ha impuesto. Y la pastoral, pues obviamente no se limita al consuelo, porque entonces no tendría sentido. Que impulsas un cambio social, una conciencia crítica, y eso me parece que es un fundamento sumamente importante. Y si no me equivoco, en el capítulo 19 de Lucas, por ahí tal vez en el versículo 39, 40, 41 por ahí, dice que gritarán las piedras. Y bueno, cuando se silencia la voz de los oprimidos, el arte se convierte en profecía, se podría decir. Porque donde no hay pastorales, donde no hay grupos eclesiales, donde no hay gente que grite por aquellas personas que son marginadas, de alguna forma tendrán que escucharse las voces. Y si no son en forma de palabra, pues tendrá que ser en forma de pinturas o en forma de escritos que le den la posibilidad a ellos de expresar lo que las demás personas no quieren oír. El dolor de ellos, que es discriminado, que es marginalizado, ese dolor busca ser visibilizado en una expresión artística que sí tenga cabida en la sociedad. La pintura y la escritura, pues, son formas de anunciar también ese reino que muchas veces simplemente es teoría, porque no se plantea en la realidad, y no se plantea en la realidad que las personas no quieren ver, y que se convierta también en una denuncia de las estructuras de muerte, porque acá la muerte no es una cuestión teórica o de pecado, no, aquí la muerte es que vas por la calle y te pueden apuñalear 22 veces, como murió un joven aquí hace la semana pasada, a las 11 de la mañana, tras 22 apuñalamientos en la vía pública, y murió desangrado frente a las personas y los niños que iban pasando a la escuela y al colegio. Esa es la muerte que se va acá, la muerte real, la muerte violenta, la muerte física. Y esa denuncia también se puede ver a través del arte. Y eso es una expresión muy clara de que incluso las piedras van a gritar si no hay voces que denuncien estas cosas. Y ya lo último que podría decir tal vez es que la pastoral también se plantea como un acompañamiento liberador, y si no me equivoco por ahí en Mateo capítulo 25, y si es por ahí 30 y algo, dice que estuve preso y me visitaste.
Y bueno, pues también relacionado un poco con la pastoral que plantea el compañero Daniel, estar con la juventud en un distrito como Purral, que lo que aquí se vive diariamente es dolor, eh, también su creatividad es un acto de pastoral, es decir, convertir ese dolor en creatividad es un acto de pastoral. Y decir, estuvo preso y no solamente preso tras la reja, sino también preso de realidades sociales, de realidades marginales, que se convierten en una cárcel no solo metafórica, sino real, literal, ahí en los barrios, en los precarios, ¿no? Y se trata pues de llevar después, no se trata solamente de llevar, digamos, como respuestas mágicas, como decía al principio, sino de construir caminos, porque decía, al final las pastorales no es como que se planteen que van a solucionar cosas que están envueltas en un montón de sectores y que son con un montón de factores diferentes, sino que lo que busca es tratar de construir un camino diferente a las realidades que se viven y sobre todo, pues, crear camino juntos. Juntos me refiero a las iglesias, a los sectores sociales, políticos, es decir, a que se cree un sentido real de comunidad, no solamente una comunidad que si tú eres de otra iglesia y yo de esta, entonces no perteneces, no, no, es una comunidad porque somos seres humanos, porque habitamos en el mismo distrito y porque tenemos la misma dignidad por el único hecho de ser seres humanos. Eso sería un poco, profesor. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Pablo. Sí, sí, tal vez mi comentario es un poco más en la línea de, de que es, como te dijera, es algo que me recuerda mucho el trabajo que yo hice por muchos años. Yo estuve 16 años trabajando en la pastoral de la calle, le llamábamos en esa época, con jóvenes pandilleros. Yo trabajé especialmente, o por mucho tiempo trabajé con personas que se habían dedicado al sicariato y que a través de la iglesia habían logrado salir de esa situación. Y algunos de ellos venían también, Daniel, de una pastoral carcelaria porque habían estado en la cárcel y ahí conocieron a Jesús y al salir cambiaron su vida de sicarios por otro tipo de vida, ¿verdad? Entonces eso fue en Guatemala. Estuve trabajando mucho tiempo en esa parte y mi trabajo junto a eso, o sea, digamos mi trabajo para ganarme los frijoles, yo trabajaba en el Instituto de Antropología e Historia, yo soy mi primera profesión, por así decirlo, es conservador y restaurador del patrimonio cultural mueble de Guatemala. Entonces trabajé 12 años en esa área y obviamente el arte era una de mis partes muy importantes. Entonces, en los trabajos pastorales que hicimos, yo utilicé el arte como un medio para alcanzar un fin, que era la rehabilitación de jóvenes que habían pertenecido a pandillas. Entonces yo sé lo importante que es, por ejemplo, el arte motiva mucho y no solo la pintura, sino hay diferentes formas de arte. Entonces, lo que decía Fátima, que las personas se sientan útiles, que se entretengan, que empiecen a pensar en otras cosas, ¿verdad? En que la vida no es solo sufrir y estar metido en la criminalidad, sino hay también alternativas. Y por eso, Pablo, yo considero que esa pastoral que estás proponiendo y por lo que explicabas después, es una pastoral de tipo profética que no solo denuncia un sistema en el que jóvenes de las barrios marginalizados viven en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, sino a la vez es una pastoral de denuncia, y por eso es profética, porque de anuncio, porque no solo denuncia problemas, sino también anuncia que una vida diferente es posible. En este caso, a través del arte como un medio para alcanzar la dignidad de las personas, como decía Pablo hace un momento. Entonces, me parece muy interesante. Yo creo que esa es la idea y por eso había comentado al principio que tratar no tanto de hacer preguntas a las personas que exponen, porque si no desarrollamos el tema un poco más ampliamente y no tenemos suficiente tiempo, lastimosamente. Pero me pareció muy interesante. Yo creo que hay que seguir adelante. Les agradezco mucho a las personas que presentaron hoy. Les recuerdo que van a estar dos foros abiertos, uno para las personas que no pudieron emitir su reflexión aquí a las presentaciones y otro foro que es el de la semana, donde hablamos un poco para mantener la comunicación. Entonces, para finalizar, solo quiero recordarles
que las presentaciones, sí, la próxima semana. Yo no sé cómo vamos a hacer con Mateo, que no se conectó y él tenía la presentación hoy, por eso hice una introducción larga al principio para darle tiempo, pero no se conectó. Entonces vamos a ver cómo manejamos eso. Pero la próxima semana, ¿se recuerdan quién tiene? Sí, bueno, yo les voy a escribir un correo de todos modos recordándoles quiénes tienen su presentación y vamos a seguir la misma dinámica, ¿les parece? Eso de presentar y trabajar con esto. Eh, lo que voy a dejar de grabar